Seguimos en Campanas en la Noche haciéndote compañía en el aire de Splendid 990. Uno de los temas del día y que hace varias semanas y bueno, a mucho tiempo que venimos siguiendo es las políticas en salud pública, y el tema del día y lo que vamos a estar siguiendo y acompañando es la confirmación del paro de 48 horas y la marcha contra el nuevo ministro de Salud. En este caso estamos hablando del Hospital Garrahan, y para ampliar esta información estamos en comunicación telefónica con Alejandro Lipkovich, que es secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por estos minutos que nos brindás. Y bueno, primero preguntarte, el paro, ¿qué finalidad tiene? Bueno, el paro forma parte de un plan de acción, de un plan de lucha. Lamentablemente no es el primer paro, ya es el cuarto, desde septiembre para acá, de reclamos que empezaron antes, con otro tipo de acciones, con manifestaciones, con abrazos al hospital, con petitorios. Ninguno tuvo hasta el momento respuesta por parte del gobierno, y el motor fundamental del reclamo es que la situación salarial en el Garrahan es insoportable al extremo de que no hay profesión u oficio que arranque su tarea en el principal hospital pediátrico del país que tenga una asignación básica, un salario básico que supere la canasta de pobreza. Entonces, el ajuste brutal que impulsó el gobierno durante todo este año se aplicó sobre salarios que ya eran malos. Nosotros hemos tenido conflictos con gobiernos anteriores, en 2022 uno muy largo, pero en estos 10 meses el hundimiento ha sido estrepitoso. En ese contexto se hizo muy conocido en los días anteriores, la semana previa, que con recursos propios las autoridades del hospital otorgaron un bono de 500.000 pesos, lo cual todo el personal que estamos en conflicto, movilizando y de paro, entendimos que fue una primera conquista de la lucha, pero que no resolvió el problema, porque acá no se está reclamando un bono por única vez, que puede colaborar con el salario de los trabajadores solo por un mes, sino por una recomposición real, porque no queremos volver los primeros días de noviembre a la misma situación en un marco de atraso muy grande, que bueno, compromete no solo a cada trabajador o trabajadora en términos individuales, sino al propio funcionamiento del hospital y a la calidad de su atención, ya sea porque hay profesionales que están renunciando en busca de otros empleos mejor remunerados y con mejores condiciones de trabajo, que en el Garrahan son muy esforzadas, es un hospital de alta complejidad con mucha demanda, y incluso entre quienes quedan con salarios de miseria que se ven forzados a tener 2 o hasta 3 trabajos para sobrevivir, lo cual no solo los explota a ellos como individuos, sino que también deteriora la capacidad del trabajo que pueden realizar. Escuchando, bueno, esto que estás ampliando y explicando, en este caso, en este paro, cuál es el motor e impulsor de esta medida de fuerza, ¿tuvieron algún acercamiento con el gobierno? ¿Hubo algún tipo de diálogo? No, hasta el momento no hubo nada. Como un ejemplo gráfico, nosotros paramos y nos movilizamos el pasado 19 de septiembre a las puertas del Ministerio de Salud. En ese momento todavía estaba Mario Russo. Pedimos una reunión, nadie nos recibió, ni Russo ni nadie, digamos, ningún funcionario de segunda, tercera, cuarta o quinta línea. Lo único que nos recibió fue la Policía Federal, que nos escoltó hasta para presentar una simple nota con nuestros reclamos. Luego de esa nota, por supuesto, no se comunicó nadie. A los pocos días, bueno, cayó Russo, lo reemplazó Lugones, que es como Russo pero peor, porque bueno, es un empresario de la salud privada, todo el mundo dice que ya manejaba el Ministerio de Salud en las sombras, y es muy elocuente las medidas que ha tomado en los primeros días de gestión. Primero desplazó al directorio del Garrahan que ellos mismos habían nombrado, porque bueno, trató de contener el paro otorgando dinero a los trabajadores, y el mensaje es que nada tiene que ver para los trabajadores. Y la segunda medida fue cerrar un hospital nacional como el Hospital Bonaparte, es decir, que la orientación del gobierno sobre la salud pública es salvaje, y por eso entendemos que estamos a todo o nada, porque si permitimos que esta gente avance, van a cerrar 8 hospitales nacionales, vamos a un desfinanciamiento sin precedentes, y bueno, estos hospitales, el personal, todo lo que hay dentro de estas instituciones es un patrimonio del pueblo argentino que no vamos a dejar destruir de esta manera.
Alejandro, esta pregunta es más que nada para el oyente, para el que te está escuchando en este momento, que es el ciudadano que seguramente tiene o ha tenido algún familiar que se atendió en el Garrahan, porque es un hospital que como sociedad argentina y latinoamericana es de gran importancia, como bien decís. ¿A cuántos pacientes están afectando las medidas del gobierno en este momento? Mirá, te puedo decir que el Hospital Garrahan tiene 500 camas de internación que están prácticamente al 100% durante los 365 días del año, lógicamente con una gran rotación, donde se atienden las enfermedades más complejas. Es un hospital donde se hacen más de 600.000 consultas de tipo ambulatorio, se hacen más de 12.000 cirugías al año, se hacen 100 trasplantes anuales, es decir, se hacen las cosas más sofisticadas y más complejas que permiten salvar vidas de niños y niñas, mejorar su calidad de vida, y todas estas cuestiones no es que ocurren producto de máquinas sin vida, sino que hay miles y miles de trabajadores y trabajadoras que permiten que eso ocurra, de todos los oficios y profesiones que somos quienes estamos unidos en este reclamo. Obviamente las más emblemáticas de un hospital, como es la enfermería, el sector médico, pero también otras profesiones y también otra gente no profesional que, bueno, de puestos administrativos, de mantenimiento y demás, permiten que el hospital funcione. Y como si esto fuera poco, también estamos unidos en el mismo reclamo con residentes, que detrás del eufemismo de que es un personal en formación, bueno, por supuesto que se están formando, pero ya tienen su título y están trabajando. Y trabajan por salario de hambre, incluso con 5, 6 y hasta 7 guardias de 24 horas mensuales, además de su jornada cotidiana de mínimo 8 horas y en muchos casos más. Es decir, que todo el personal del hospital, que está súper explotado a un punto que ya no aguanta más, está unido en un reclamo y, bueno, queremos defender que los hospitales sigan sirviendo para todas estas miles de consultas y prácticas que te decía. Con respecto a la situación en general de la salud pública, y vamos a la situación que está viviendo ahora el Hospital Bonaparte, ¿cómo es la postura de ATE? ¿Llaman a hacer un paro de salud en todo el país? ¿Podrías ampliarnos esta información? Sí, en el caso de nuestra junta interna, nosotros somos de ATE, pero tenemos muchas discrepancias con la política de la conducción nacional, que es la que entendemos que viene dejando, en tanto dirección de ATE y en tanto dirección también de la CTA, que todo esto ocurra. Nosotros vamos a insistir en que se unifiquen las luchas que está habiendo. Lo de ATE de vuelta vuelve a ser anunciar algo sin fecha, que no está claro cuándo se hará, y mañana, por ejemplo, ya tenemos un paro en el Garrahan que podría haber sido unificado con el resto de los hospitales si la dirección de ATE se hubiera empeñado en... Nosotros entendemos que, lógicamente, ya el anuncio de cierre de un hospital es un salto en calidad de brutalidad que no podemos dejar pasar. Obviamente los trabajadores del Bonaparte respondieron con mucha fuerza y mucha celeridad, ocupando para cuidar eso. Están atendiendo a los pacientes, pero con el hospital con una permanencia, y bueno, tendríamos que ya estar en un paro general de todos los hospitales, porque no hay mucho más que esperar, entendemos nosotros, con relación a la magnitud del ataque que estamos sufriendo, que obviamente no es solo sobre la salud, también tenemos la cuestión universitaria. Ahora mismo se están ocupando varias facultades, por ejemplo, psicología y filosofía y letras, es decir, que está habiendo una movilización social cada vez más intensa contra los ataques del gobierno, y la responsabilidad de los grandes sindicatos es unificar todo ese reclamo y no dispersarlo. Alejandro, agradeciéndote esta comunicación, la última pregunta es si tuvieron algún acercamiento con los nuevos integrantes del Consejo de Administración del hospital. Hasta ahora, más allá de que ya presentamos notas y demás, no nos recibió nadie, ni tampoco nos han convocado, ni tampoco está claro que hayan sido formalmente designados. Así todo, son nuevos pero viejos, porque cuando el gobierno desplazó a 4 de los 5 integrantes que tiene el Consejo de Administración, porque el quinto depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un comunicado anunció 3 nuevos nombramientos, de los cuales 2 ya eran directivos del hospital. Una la directora médica, otra el director administrativo, es decir, que incluso también habían formado parte de todas las decisiones, incluido el bono que se tomaron en la supuesta gestión anterior. Y el tercero es el primo de Carlos Menem, que también ya fue autoridad del Hospital Garrahan, un personaje que para nosotros es muy oscuro, detrás del manejo de una fundación que es una verdadera caja negra de recursos que no se sabe cómo se manejan,
y que ha demostrado en muchas oportunidades su hostilidad hacia los trabajadores del hospital. De hecho, el que mencionás, en teoría estaría asumiendo como consejero. Claro, Jorge Menehem, en el comunicado oficial que sacó el Ministerio de Salud lo menciona él. No hemos visto todavía la resolución que así lo concrete, pero bueno, fue un comunicado oficial del Ministerio. Muchísimas gracias por esta comunicación, Alejandro. Desde Splendid vamos a seguir cubriendo todo lo relacionado con el Garrahan y mucha fuerza para estos próximos 48 horas. Bueno, muchas gracias y simplemente te completo con algo cortito, que es que mañana, en el marco del paro, nos vamos a movilizar a la Plaza de Mayo a partir de las 10 de la mañana, del Garrahan, con el Bonaparte también, con residentes, y que bueno, invitamos a la población que quiera sumarse en defensa de la salud pública. Muchísimas gracias, Alejandro, te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes. Estábamos en comunicación con Alejandro Lipkovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, confirmando el paro de 48 horas y la marcha contra el nuevo ministro de Salud, ampliando los motivos de esta medida de fuerza.